hemoglobinopatías. Bueno, aquí como vemos la imagen, sabemos que la hemoglobina en sí, ¿verdad? Es una estructura, es una cadena que está compuesta por dos cadenas alfa, ¿sí? Esta y la de abajo, y dos cadenas beta que están ligadas al grupo hemo. Esta estructura son los componentes de ¿qué? Del glóbulo rojo, ¿sí? Entonces, no olvidar, ¿por qué? Porque la hemoglobina, así como dijimos, dos cadenas alfa, dos cadenas beta. ¿Dónde está el problema en las hemoglobinopatías como tal, ¿verdad? Como dice el nombre, justamente en una de estas estructuras que vamos a ir viendo, porque nuevamente se clasifica en dos patologías cuando hablamos de hemoglobinopatías. La hemoglobinopatía son alteraciones cualitativas o cuantitativas de la globina, secundarias a mutaciones genéticas, cuya consecuencia puede ser una modificación estructural, que es la hemoglobinopatía estructurales, es igual, ¿verdad? Significa anemia falciforme, ¿sí? Que también se podría denominar como depranocitosis o síndrome depranocítica. También la disminución de la síntesis de una cadena globínica estructuralmente normal, que significa talasemia. Sobre estos dos es lo que nosotros iremos enfocando, en qué consiste, dónde es más frecuente, ¿sí? Vamos a ir viendo. Bien, como aquí ya vemos, ¿verdad? Dice mutaciones genéticas, o sea que es una enfermedad adquirida, ¿sí? La hemoglobinopatía en sí. Como vemos, la anemia falciforme o la depranocítica, como les dije, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Hay una modificación o una malformación, por decirlo así, ¿verdad? Estructural. O sea que hay una alteración en la estructura de la cadena, ya sea alfa o beta. ¿Sí? Hay una malformación, por decirlo así. Esto se va a ir destruyendo. Y ya en la talasemia que estamos diciendo que hay una disminución de la síntesis de una cadena globínica, que es normal. ¿Qué significa esto? De repente nosotros hablamos 2 alfa, 2 beta. O hay un alfa nomás, o hay un beta nomás, o uno nomás. A eso estamos denominando justamente como disminución. Dentro de la definición, enfermedad clínica, resultado de una anormalidad genéticamente determinada de la estructura o síntesis de la molécula de la hemoglobina. Anormalidad de la cadena de la globina. Defecto cualitativo, estructural y cuantitativo en su síntesis, que está asociado a las anemias hemolíticas. Esta imagen que nosotros vemos acá, ¿sí? Es lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? La formación de un glóbulo rojo normal. Es lo que vamos a ir viendo, lo que va ocurriendo justamente en la anemia falciforme, ¿sí? Hasta adquirir este aspecto, esta forma que tiene acá, que tiene un nombre propio dentro de la enfermedad. Y esta es la misma imagen que vimos al inicio. Dentro de la epidemiología, son enfermedades hereditarias mortales más comunes. El 5% de la población mundial es portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Cada año nacen más de 300.000 niños con hemoglobinopatías graves. Las talasemias son más frecuentes en Asia, cuenca mediterránea y Oriente Medio. La depranocitosis predomina en África. Y justamente de depranocitosis estamos hablando de anemia falciforme, ¿sí? Con respecto a esto, era como vemos enfermedades hereditarias, todo eso dentro o entre, ¿verdad? En este caso, la anemia falciforme y la talasemia, la anemia falciforme es la más frecuente dentro de las hemoglobinopatías. Una clasificación donde menciona las cualitativas estructurales, síndrome de pranocíticos, las cuantitativas síndromes talasémicos y las mixtas hemoglobinopatías talasémicas. Síndromes de pranocíticos constituye la hemoglobinopatía estructural más frecuente en el mundo. Y bien, es así como les dije, es la más frecuente en la hemoglobinopatía, la anemia falciforme o la de pranocítica. Se produce por la sustitución del ácido glutámico por la valina en posición 6 de la cadena beta. Esto origina que al descender justamente la presión de oxígeno, la molécula de hemoglobina va a cristalizar y esto hace que se deformen los hematíes y justamente va a quedar o adquirir una forma de falciforme y por ende va a ser rígido, ¿sí?
Esto va a impedir que el tránsito por los capilares pequeños. Entonces, ese glóbulo rojo que era normal, bien como vemos acá, ¿verdad? Se va a ir destruyendo, va a adquirir una forma que se llama os, que vamos a ver más adelante, o también se le llama semilunares y es rígidos. Acá hablamos rígido, duro, o sea que esta malformación, ¿verdad? Que va a ir adquiriendo el aspecto del glóbulo rojo, va a ir obstruyendo los vasos, los capilares, ¿sí? Que vamos a ir viendo más adelante. Más todavía estamos diciendo, ¿verdad? Esa destrucción y también porque es rígido. Entonces va a ir acumulándose todo y eso va a hacer que haya menos justamente oxígeno que pueda, en este caso, recorrer, ¿verdad? Por todos los tejidos. ¿Y por qué dijimos que ocurre esta malformación? Por la sustitución del ácido glutámico por la valina en posición 6 de la cadena beta. Justamente acá estamos mencionando cadena beta. La hemoglobinopatía S, que también se le denomina la anemia falciforme, es en su forma homocigota, es causante de la anemia de las células falciformes o de prenocitosis. La hemoglobinopatía más frecuente, así como ya les mencioné, tiene mayor incidencia en África ecuatorial, en poblaciones del área mediterránea, Oriente Medio, India, Estados Unidos. En la raza negra es más frecuente. ¿Sí? No se olviden entonces, la de prenocitosis o anemia falciforme, ¿verdad? Es más frecuente en la raza negra. También es frecuente en áreas donde Plasmodium falciparum es común. Los eritrocitos portadores de hemoglobinopatía S son resistentes a la infección por Plasmodium falciparum, ¿sí? Entonces adquieren una resistencia, por ende estamos diciendo justamente que es más frecuente en esa región. En América Latina y el Caribe, 1 de cada 100 individuos de raza negra es portador del gen y en Estados Unidos la incidencia de anemia falciforme es de 1 de cada 700 nacimientos. O sea que la tasa, la estadística es alto en ese país, ¿verdad? Porque estamos hablando justamente de cada 100 individuos de raza negra, 1 nace con este problema lastimosamente. Y en Estados Unidos de 700 nacimientos, 1 nacen con este problema, ¿verdad? Yo particularmente nunca he visto. La anemia más frecuente que siempre veo hasta hoy en día es la ferropénica, por déficit de aporte de hierro. Eso es lo que más vemos día a día, pan de cada día, la anemia ferropénica. Acá justamente vamos viendo, ¿verdad? La imagen, cómo va destruyéndose justamente estos glóbulos rojos, ¿verdad? Que va a ir adquiriendo esa forma de os. Forma anómala de la hemoglobina, la anemia de prenocítica, células falciformes, rasgo de células en este caso. ¿Qué es lo que dijimos? Ahora repitiendo nuevamente, hay una sustitución de la valina por el ácido glutámico en la posición 6 de la cadena beta. Esto hace que dijimos que va a tener una deformación, ¿verdad? Una malformación, va a ir destruyéndose y justamente a adquirir la forma de os. Esta es la característica del glóbulo rojo en la anemia falciforme, ¿verdad? Normal y adquiere una forma de os, o también se le puede decir semilunar. Justamente porque tiene forma de una luna. La vida media de estos eritrocitos es de 5 a 10 días nada más. O sea que rapidísimo va destruyéndose. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos pacientes o van a presentar? Va a haber hipoxia, va a haber acidosis, va a haber deshidratación en estos pacientes. Y es bien así, ¿verdad? Acuérdense, ¿cuál es la función principal de la hemoglobina en el organismo? ¿Cuál es la función principal de la hemoglobina en el organismo? Carregar oxigênio. Transporte de oxigênio. Muy bien, transportar oxígeno a todos los tejidos. Si nosotros estamos hablando de un síndrome anémico, o sea que hay anemia en un paciente más todavía menor a 7 que pasa a ser una anemia grave, ¿verdad? Es allí donde el paciente puede empezar a presentar desaturación, ¿verdad? Va a empezar a desaturar. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es la que transporta oxígeno a todos los tejidos, significa que el paciente va a tener menos hemoglobina, por ende menos oxígeno, ¿sí? Entonces, hipoxia es lo que de repente ocurre en estos pacientes, pero ustedes van a ver que en la práctica clínica no siempre encontramos. El paciente tiene 6, 5 de hemoglobina y no siempre está desaturando en este caso, ¿verdad? Sí tiene una dificultad respiratoria, el paciente está taquicárdico, ¿verdad? Justamente está deshidratado, ¿verdad? Pero como tal así para decir, está desaturando y es por la anemia.
No es frecuente encontrar eso. Más todavía, ¿verdad? Yo ya he visto muchos casos de anemia severas, graves, que son incompatibles con la vida, ¿verdad? El menor que evita hemoglobina fue de 1.8 en un paciente indígena, otro era 2.4, otro es 3.8. Y mencionando así estos valores, justamente es incompatible con la vida. El paciente no tiene sangre, ¿sí? El paciente huele así y es papel completamente, ¿verdad? Le pones el oxímetro pulso, ¿verdad? En el dedo, satura 94, 96%, o sea que es normal dentro de todo, ¿verdad? Cuando uno espera de repente que vea menos, ¿verdad? La transmisión de la anemia falciforme es autosómica dominante acá, porque en la talasemia vamos a ver otro tipo. Los homocigotos, que son conocidos como SS, no sintetizan a la hemoglobina A y poseen eritrocitos con un 90% de hemoglobina S. El portador o heterocigoto, conocido como AS, tiene hematíes con hemoglobina A mayor que el 50% de hemoglobina S, 20 a 40%, y son usualmente asintomáticos en este caso. O sea, que lo que quiero que sepan acá justamente, dijimos que ambos, la hemoglobinopatía en sí es hereditario, es congénito, ¿sí? Es mortal. Entonces, como ya sabemos que es hereditario, la transmisión, hereditario, padres que pasan a los hijos. Entonces, dentro de la anemia falciforme, la transmisión es autosómica dominante. La epidemiología, la hemoglobina S tiene una alta prevalencia en África tropical. Al inicio dijimos que es más frecuente en África justamente. La anemia hemolítica más frecuente en la población mundial es la anemia de células falciformes. Junto con las talasemias constituyen las alteraciones monogénicas más frecuentes en el mundo. De pranocitosis y paludismo, habíamos dicho justamente que se hallan en lugares endémicos o regiones donde están el Plasmodium falciparum y también que ya hay resistencia a esto. El gen de la depranocitosis se ha hecho frecuente en África porque el rasgo depranocítico confiere cierta resistencia al paludismo por Plasmodium falciparum. Durante una fase crítica de la primera infancia, favoreciendo así la supervivencia del huésped y la consiguiente transmisión del gen de la hemoglobina A normal. Aunque la presencia de un único gen anormal puede proteger del paludismo, la herencia de dos genes anormales produce anemia depranocítica y no confiere la mencionada protección, por lo que el paludismo constituye una importante causa de enfermedad y muerte justamente en años con la anemia depranocítica en sí. Aquí vemos la fisiopatología, que nosotros dijimos que va a ocurrir con ese glóbulo rojo. Va a destruirse, va a adquirir una forma de hoz, ¿sí? Va a pasar a ser rígido, ¿verdad? Y va a ser viscoso. Justamente la presión de oxígeno, ¿verdad? Arterial oxihemoglobina es soluble, la presión de oxígeno capilar venosa es desoxihemoglobina polimerizada, y también hay alteraciones de la membrana con respecto a la entrada de calcio y escape de potasio. Ya todo este proceso es lo que lleva justamente a la célula falciforme rígida y viscosa. Al mencionar viscosidad, ¿verdad? ¿Qué significa? Que está más espeso, ¿sí? Por ende, entonces va a pasar más lento, va a fluir menos. ¿Qué es lo que va a, aparecer, ¿verdad? A consecuencia de esto? En los pacientes van a tener oclusión de las vénulas y capilares, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir en estos pacientes. Puede que ocurra microinfarto, dolor quístico, isquémico, disfunción orgánica isquémica y autoinfarto esplénico en este caso. Aquí nosotros vemos la imagen del medio, ¿verdad? Glóbulo rojo normal y en este caso, ¿verdad? Con la hemoglobinopatía S. No sé si alguien habla. Bueno. Ustedes ven que justamente cómo van pasando sin problema en el normal, ¿sí? Fluye bien, como les dije, ¿verdad? No hay obstáculo, no hay oclusión. Ya en esta imagen de abajo, ven cómo se va pegando, por decirlo así, uno a otro, ¿verdad? Va a obstruir el camino y por ende, ¿verdad? Va a ir chocando todo uno tras otro. Dijimos que es viscoso, es mucho más espeso. Empezando por ese lado, ¿verdad? No va a fluir como debe ser.
el glóbulo rojo, la hemoglobina en sí como tal. Y eso es lo que va a causar justamente una oclusión. Hay acortamiento de la supervivencia eritrocitaria, ¿verdad? Anemia hemolítica. Vemos en los pacientes anemia, ictericia, colelitiasis y úlceras en las piernas en este caso, ¿verdad? Eso es lo que va a ir presentando estos pacientes. Dentro de la sintomatología, usualmente el paciente sin crisis presenta palidez, ictericia, esplenomegalia, peso bajo por la hipoxia y niveles de hemoglobina entre 6 y 8 gramos por decilitro. La hemoglobina S tiene poca afinidad por el oxígeno y no siempre hay sintomatología de anemia con niveles bajos de hemoglobina. La sintomatología es secundaria a la anemia hemolítica crónica, la vasooclusión en los diferentes órganos y la asplenia funcional, la cual predispone a la infección y es una causa importante de muerte en la edad pediátrica. Y realmente es así, ¿verdad? Nosotros al inicio dijimos luego que es, en este caso, mortal, ¿verdad? Es grave justamente, vamos a ir viendo la diferencia con la talasemia, ¿verdad? Entre la anemia falciforme. Entonces, no se olviden, todo lo que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes, palidez sí o sí, ¿verdad? ¿Cómo comparamos la clínica de un paciente anémico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos o cómo miramos, por decirlo así? Palma de la mano del médico en comparación con la palma de la mano de la paciente. Ustedes van a ver que mano, la palma de ustedes es rozagante en comparación con el paciente que es pálido, blanco, papel, a veces está tan pálido, es amarillento ese paciente. O sea que es horrible. Y también solemos mirar en la mucosa del ojo. Factores asociados a una crisis vasooclusiva. Incluso nosotros encontramos esto, ¿verdad? De repente aparece un paciente con una trombosis venosa profunda. Es lo que vamos viendo en estos pacientes, ¿verdad? Lo primero que ocurre es un miembro, de repente, digamos que un miembro superior, ¿verdad? Va a estar frío, ¿sí? No va a llegar justamente oxígeno, no va a circular la sangre, ¿verdad? Ese miembro va a pasar a ser frío. Va a haber deshidratación en estos pacientes, estrés, hipoxia, infección y también trauma en estos pacientes, ¿verdad? Por ende, dicen que duele muchísimo justamente cuando una arteria, una vena está obstruida, ocluida, como menciona. Refieren muchísimo dolor. Mencionando, ahora siguiendo con la clínica, las lesiones agudas, crisis vasooclusivas, que es lo primero que ocurre, no se olviden, es una oclusión, ¿verdad? Hay infecciones, síndrome torácico agudo, secuestro esplénico, dolor abdominal agudo, priapismo, infarto cerebral. Las lesiones crónicas, manifestaciones hepatobiliares, renales, cardíacas, oftalmológicas, necrosis avascular o retraso del crecimiento y maduración y hemosiderosis, ¿verdad? Son lesiones de repente que va a ir presentando estos pacientes. Nuevamente aquí vemos las complicaciones, ¿verdad? Mencionando de las anemias falciformes, la polimerización cuando está desoxigenada, la falciformación, distorsión, hematíes, hay una vasooclusión, consecuente hemólisis, ¿verdad? Están las complicaciones crónicas y agudas. Dentro de las crónicas está la anemia hemolítica crónica, las renales, oculares, biliares y hepáticas, osteoarticulares y úlceras en miembros inferiores, retraso de crecimiento y maduración sexual, cardiovasculares y pulmonar. Y en las agudas está dolor vasooclusivo óseo, justamente refiere a intenso dolor, infecciones, dolor abdominal, secuestro esplénico, accidente cerebrovascular agudo, síndrome torácico agudo, priapismo, crisis aplástica, ¿verdad? O sea que son todas esas complicaciones que nosotros nos vamos viendo en estos pacientes. Y aquí vemos justamente lo que es priapismo, ¿verdad? Que es la erección continua mayor a 4 horas, ¿verdad? Es la forma más común de priapismo, generalmente se presenta con erección dolorosa y máxima rigidez. Y bien como dicen, dice que duelen muchísimo, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez he visto en la guardia, en la residencia, fue nunca más en mi vida. Era un paciente joven que llegó con priapismo justamente al hospital, recuerdo que le llamamos al urólogo y se fue y le drenó. Y justamente acá vemos, ¿verdad?, que es una de las causas, o sea, que es común, ¿verdad?, ya sea por la vasooclusión, ¿sí?, en este caso. Está caracterizada clínicamente por la ausencia de flujo sanguíneo cavernoso, tiene una duración mayor a 4 horas. Las consecuencias potenciales son fibrosis corporal irreversible, disfunción eréctil permanente, ¿verdad? Es una urgencia urológica este caso.
Como diagnóstico, dijimos que es más frecuente en raza negra o descendientes de la misma. Con respecto a la gota de sangre, eritroblastos y células semilunares, ¿verdad? Es lo que uno va a ir adquiriendo o observando, mejor dicho, en esa forma, ¿verdad? Electroforesis de hemoglobina, pH alcalino, test de solubilidad y test de falsiformación, ¿verdad? Lo que vamos a pedir. Y acá, justamente, un paciente con anemia moderada, ¿verdad? Ir viendo todo este caso. Nuevamente, ¿verdad? Resumiendo lo que vinimos viendo, dijimos que en este caso la glutamina, ¿verdad? Por la valina, en la cadena beta, o sea que hay una sustitución de esta justamente, que también se denomina hemoglobina S, que ocurre una anemia de pranocítica o de células falciformes con hematíes en forma de os. Es la forma que va a adquirir este glóbulo rojo que se va a destruir, ¿verdad? Se favorece por la hipoxia, también hay hemólisis más frecuente en la raza negra y el diagnóstico es por electroforesis. Entonces no nos olvidemos, el diagnóstico en anemia falciforme es por electroforesis. ¿Preguntas hasta aquí, chicos, con respecto a la anemia falciforme? Entonces, ¿qué dijimos? Es una enfermedad adquirida, mortal, más frecuente exclusivamente en África, es más frecuente entre la o dentro de la hemoglobinopatías como tal, que esto ocurre por la sustitución justamente, ¿verdad?, de la valina, en este caso, ¿sí? Ya en la cadena beta, ¿verdad? Allí es donde ocurre esa alteración, ¿sí? Y después lo que vimos justamente con respecto a la raza negra, que es más frecuente en regiones donde está el paludismo por el Plasmodium falciparum, ¿verdad? Que ya hay resistencia a esto lastimosamente, ¿verdad? Gracias a Dios, como les dije, lejos de nosotros, ¿verdad? Acá en Paraguay, poco o nada, al menos yo, ¿verdad? Nunca he visto como tal, ¿verdad? Con respecto a estas anemias. Preguntas hasta aquí, el diagnóstico, no se olviden, electroforesis. No, profe. Bueno, eso es anemia falciforme. El otro nombre, de pranocitosis, ¿sí? Y la hemoglobina S de repente, que es la que desencadena justamente acá. ¿Alguien me iba a hablar y justo yo hablé? Ahora las talasemias, ¿verdad? Que hace parte, que es menos frecuente entre anemia falciforme y talasemia dentro justamente de la hemoglobinopatía. ¿A qué se denomina talasemia? Se refiere a un grupo de enfermedades de la sangre caracterizadas por la disminución de la síntesis de uno de los dos tipos de cadenas polipeptídicas, ya sea la alfa o beta, y que da como resultado una disminución del contenido de hemoglobina eritrocitaria y anemia. ¿Sí? Acá nosotros en anemia falciforme, la diferencia, dijimos, hay una destrucción, va a deformar el glóbulo rojo, va a adquirir la forma de os. ¿Y cuántos días dura ese eritrocito, dijimos? 5 a 10 días. 5 a 10 días. Muy bien, 5 a 10 días, ¿sí? Y acá justamente verán talasemia que estamos diciendo que hay una disminución de una, ¿verdad?, de las cadenas polipeptídicas, ya sea la alfa o la beta, ¿sí? Las talasemias constituyen un grupo heterogéneo de anemias hereditarias que se transmiten de carácter autosómico recesivo. Y en la anemia falciforme, ¿cuál era la herencia? Autosômica dominante. Muy bien, dominante. Acá vemos que es recesivo. Se caracterizan por una disminución o ausencia en la síntesis de una o más de las cadenas de globina que forman la hemoglobina, como consecuencia de mutaciones, de lesiones o inserciones en los genes que codifican dichas cadenas. O sea que es, a ver, acá estamos hablando la disminución que ocurre con una de las globinas, ¿verdad? Una de las cadenas, sea alfa o beta. Dentro de la epidemiología, la talasemia más prevalente es en la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia. La anemia falciforme dijimos exclusivamente en África. Sí, también mencionamos otro, pero es más frecuente en África. Y acá vemos la talasemia que es más prevalente, cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia. Tipos de talasemia. Aquí denominamos dos tipos principales. La talasemia alfa, cuando la cadena alfa es la afectada, y la beta, cuando la cadena beta es la afectada. Las talasemias también se categorizan por el número de alelos que estén defectuosos. Talasemia menor, un alelo anormal,
portador rasgo talasémico. Y heterocigoto y talasemia mayor son 2 alelos anormales, en este caso es enfermo homocigoto. Y es, ¿verdad?, con respecto a las malformaciones, ¿verdad?, que a consecuencia de las disminuciones de una de la cadena polipeptídica que va a ir adquiriendo los glóbulos rojos. Aquí vemos, ¿verdad?, con respecto a la enfermedad genética, la talasemia, dijimos la producción defectuosa de hemoglobina, disminución o destrucción de los eritrocitos, ¿verdad?, o la anemia hemolítica. Esto puede ser justamente ocurrir, ya sea si la afectada es alfa o beta, ¿verdad? Ya en alfa, cuando el geno relacionado justamente con proteína, ¿verdad?, lo que van a faltar o lo que faltan en este caso, ¿verdad? Y con respecto a la beta, cuando ya los defectos genéticos en este caso, ¿verdad?, afectan la producción de la proteína, ¿verdad?, globina beta. O sea que es para saber, ¿verdad? Hablamos de talasemia alfa cuando la alfa es afectada, ¿verdad? De repente, ¿en qué momento nosotros vamos a decir cuando de repente solo hay una cadena alfa? O beta cuando es la beta la comprometida. Nuevamente aquí tiene nombres, talasemia mayor o menor. A la talasemia mayor también se le denomina anemia de Coley. En este caso es una condición clínica grave que se caracteriza por una anemia transfusión dependiente, ¿verdad? ¿Y a qué nosotros llamamos transfusión dependiente? ¿Qué les hace pensar a ustedes con ese término? Que necessita de transfusão, prof? Sí, exactamente, que necesita transfusión y va a depender de el paciente. Entonces, la talasemia mayor, o denominada anemia de Coley, es grave, es transfusión dependiente. Se define como anemia asintomática que precisa más de 8 transfusiones al año por debajo de los 4 años de edad. El rasgo talasémico, los individuos portadores o con rasgo talasémico presentan una anemia leve o con hemoglobina en límites inferiores a la normalidad con microcitosis. Hay disminución del volumen corpuscular medio e hipocromía, la disminución de la hemoglobina corpuscular media, y no se acompaña ningún trastorno clínico significativo. Nosotros, ¿cómo sabemos o nos damos cuenta que el paciente está anémico? Laboratorial, ¿verdad? Vemos la hemoglobina, vemos hematocrito y vemos justamente, en este caso, las fórmulas, ¿verdad? Si, cómo está la BCM, HCM, ¿verdad?, con respecto a eso, ¿verdad? Y de ahí nosotros vamos a ver si está normocítico, normocrómico, hipocrómico, ¿verdad?, microcítico, macrocítico, de acuerdo a lo que vamos encontrando con valores de referencia. Y también las manifestaciones clínicas. El diagnóstico, ¿verdad?, en este caso hay conteo completo de sangre con índice de células rojas, también está el permanece líquido, ¿verdad?, con respecto a la cromatografía, está la electroforesis de la hemoglobina, la medición de tasas de síntesis de cadena alfa y beta y análisis molecular, ¿sí? Manifestaciones clínicas de la talasemia, algo que es muy característica en la enfermedad, ¿verdad?, según la literatura. La hipocromía y microcitosis, rasgo talasemia B, acumulación de globinas alfa, beta no equilibrado destruye los eritroblastos, hay una anemia hemolítica, niños con fascia de ardilla, esto es muy característico. Si ustedes ponen a leer en cualquier literatura, es lo primero que encuentran. Vamos a encontrar niños con fascia de ardilla por la hiperplasia de la médula ósea maxilar y abombamiento frontal. Adelgazamiento y fracturas patológicas de huesos largos y vértebras, inanición, propensión a infecciones, todos pacientes anémicos, mayor riesgo de estar infectados. Incluso ya un proceso infeccioso es lo que a veces le lleva a paciente a la anemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque consume justamente glóbulos rojos, los eritrocitos. Hay una disfunción endocrina, muerte en el primer decenio de vida y una sobrecarga de hierro que es letal a los 30 años de edad. Acá justamente vemos lo que es fascia de ardilla. Entonces no se olviden. Fascia de ardilla, ¿dónde vemos? En talasemia. ¿Qué tipo? La talasemia mayor o menor es lo que nosotros vemos transfusión dependiente, mayor, o anemia de Coley, dijimos, ¿verdad? Entonces acá justamente, ¿verdad?, comparan con la ardilla, por eso dicen fascia de ardilla, y mirando bien o con mucha imaginación, realmente sí, ¿verdad? Bien acá al costado, ¿verdad?, de la ardilla, si uno compara de repente con este rostro, ¿verdad?, es igualito prácticamente. Acá vemos también, ¿verdad?, cómo de repente se va observando, dijimos,
No el anchor en sí de la región frontal, abombamiento, o sea que la región frontal del paciente o la paciente es más abombado, prominente hacia afuera, ¿sí? Y justamente es lo que vemos, ¿verdad?, en estos pacientes, fase de ardilla. Signos y síntomas, la talasemia alfa, que es benigna, microcitosis e hipocromía eritrocitaria, hay disminución mínima de la hemoglobina, hay disminución, ¿verdad?, de la hemoglobina corpuscular media, en este caso, disminución también BSE. Con la talasemia alfa, ¿verdad?, en este caso severa, ¿verdad?, dividimos acá benigna, severa, también vamos a ver después en talasemia beta, que hay anemia grave con una tasa en la síntesis de globinas irregular, vida fetal exceso de hemoglobina alfa, vida adulta deficiencia de globina alfa y exceso de globinas beta, en este caso la hemoglobina H. Y dentro de la beta menor hay una anemia moderada, en este caso no hay criterios para transfusión sanguínea, ¿sí?, no tiene indicación, aumento de glóbulos rojos con hipoctomía y microcitosis, asintomático en la mayoría de los casos, aumento de los niveles de hemoglobina. Y en la talasemia beta, que es mayor, primeros meses de vida, anemia hemolítica y hepatosplenomegalia, indicación de transfusión sanguínea. Beta menor no requiere transfusión y beta mayor sí requiere transfusión. Prominencia del cráneo y sobrecrecimiento de la región maxilar con facies mongoloide, también algo que es muy característico en estos pacientes. Aumento en los niveles de hierro sérico, lo cual produce afecciones cardíacas como la insuficiencia cardíaca, congestiva, endocrinas como hipotiroidismo e hipoparatiroidismo y la afección hepática, donde se observa la cirrosis. Como les decía, un pequeño resumen, ¿verdad?, con respecto a la talasemia. Entonces estamos hablando en sí también una enfermedad hereditaria en ambos, ¿verdad?, padres transmitiendo a los hijos. ¿Qué dijimos acá que ocurre en talasemia? Hay una disminución de la síntesis de una de las cadenas globínicas, ¿sí?, o polipeptídicas, ya sea alfa o beta. Y el cuadro clínico desde indetectables hasta anemia severa y fatal, en este caso, era dentro de síndromes talasémicos. Y dijimos que se clasifica en alfa, beta. Alfa cuando es la síntesis de cadena alfa, ¿verdad?, en este caso la comprometida, o beta ya cuando de repente es esta la que está disminuida. Y justamente con esto terminamos. ¿Preguntas, dudas para dar un repaso? Yo no, profe. En este caso, hemoglobinopatías, anemia falciforme, talasemia. Ambos estamos diciendo que es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Transmisión, en este caso era de padres a hijos, o sea que hay una alteración genética, lastimosamente. Dijimos que es fatal, gracias a Dios, como les dije acá, para nosotros no, ¿verdad? No vemos prácticamente, ¿verdad?, ya en otros países es común, ¿verdad?, según la estadística que uno va observando de acuerdo a los nacimientos, ¿verdad? Porque que uno tenga entre 700 nacimientos realmente es mucho, ¿verdad? Si uno va a calcular de repente eso en forma anual o de repente calcular, por decirlo así, hacer un estándar cada 5 años, significa que hay pacientes, ¿verdad?, con respecto a esto. Bueno, dentro de la anemia falciforme, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros dijimos acá? Que aquí ocurre una modificación estructural con respecto a una de las cadenas polipeptídicas, ¿sí? Ya sea en este caso alfa o beta, ¿verdad? Va a haber una deformación, ¿verdad?, con respecto a este glóbulo rojo que va a ir adquiriendo la forma de os, ¿sí?, o semilunar. Que nosotros dijimos también con la anemia falciforme que predomina, más prevalente es en la región, ¿verdad?, en África como tal, ¿verdad?, también es la más frecuente en el mundo. ¿Y por qué ocurre esto? Dijimos que hay una sustitución del ácido glutámico por la valina. Y esto donde en posición 6 de la cadena beta. Es lo que origina justamente que la presión de oxígeno, ¿verdad?, de la hemoglobina va a cristalizar y esto va a hacer que se deformen los hematíes. Dijimos que es más frecuente también en regiones del Plasmodium falciparum, que hay una resistencia a esta, ¿sí?, que adquiere una forma de os o semilunar. Los eritrocitos tienen vida media de 5 a 10 días nada más, ¿verdad? ¿Y qué va a tener los pacientes? Va a presentar hipoxia, acidosis y deshidratación. La transmisión en la anemia falciforme dijimos que es autosómica dominante, ¿sí? También dijimos que con respecto justamente es la hemolítica, que hace que sea más frecuente,
¿Qué dijimos dentro de la fisiopatología? Lo primero que ocurre, ¿verdad?, es que estas células que se destruyeron adquirieron la forma de Os, ¿verdad?, que son las células falciformes, es rígida y viscosa, significa espeso. ¿Y qué dijimos que va a ocasionar en el paciente? Una oclusión de las venas y arterias. Microinfartos, va a haber dolor, va a haber una disfunción isquémica y puede haber un autoinfarto. Ya dijimos justamente que el eritrocito dura poco, o sea que hay un acortamiento de supervivencia eritrocitaria, ¿sí? Y esto es justamente lo que lleva al paciente que tenga ictericia, úlceras en las piernas, ¿verdad? Y la anemia como tal. ¿Cómo dijimos que vamos a observarla a estos pacientes? ¿Verdad? Va a estar pálido, ictérico, vamos a encontrar el examen físico esplenomegalia, va a haber... le va a costar aumentar de peso justamente por la hipoxia, ¿sí? Todo eso justamente. ¿Cuáles son los, habíamos comentado también, factores que están asociados a la crisis vasoclusiva? Va a estar frío, lo primero que encontramos justamente cuando hay una oclusión, ya sea arteria o vena. Hay deshidratación, estrés, va a haber hipoxia, infección. Después mencionamos las lesiones agudas como crónicas, ¿verdad? En las agudas justamente enfocamos en la oclusión, infecciones, hay dolor, en este caso hay priapismo también, infarto cerebral incluso. Y dentro de la crónica dijimos las manifestaciones ya con hepatobiliar, renal, cardíaca, puede haber una necrosis y hay en este caso retraso también con respecto al crecimiento. Vimos después complicaciones en la anemia falciforme, agudas, crónicas, ¿verdad? Que nos fuimos mencionando, qué es lo que podemos encontrar en cada una de ellas. Vimos que el priapismo, ¿verdad?, puede ocurrir y que es una urgencia urológica. Creo que ya dijimos lo que es más frecuente en raza negra. No olvidar en este caso, ¿verdad?, que para el diagnóstico es por electroforesis, anemia falciforme. Talasemia, ¿qué dijimos? Que aquí ocurre una disminución de la síntesis de uno de los dos de cadenas polipeptídicas, o sea que puede ser alfa o beta. De acuerdo a eso es lo que se denomina, ya sea, ¿verdad?, la afectación. Si alfa o beta, ¿verdad?, nuevamente recibe ese nombre o esa clasificación. Talasemia alfa o beta. ¿Qué dijimos allí con respecto a la herencia? Aquí dijimos que son anemias hereditarias y se transmiten con carácter autosómico recesivo en este caso. ¿Predomina en qué país? Dijimos cuenca del Mediterráneo, Asia, Oriente Medio. ¿Qué más dijimos? Después vimos la talasemia mayor o también nominado anemia de Coley, donde dijimos que es grave, que estos pacientes son transfusión dependientes. Va a depender de esto justamente. Dijimos que con respecto al rasgo talasémico hay una anemia leve o la hemoglobina está en límites inferiores o de repente, ¿verdad?, también con una microcitosis, hipocromía, que es lo que siempre encontramos en estos pacientes. Después del diagnóstico en talasemia dijimos que es el conteo completo de estos índices de células rojas, también electroforesis, dijimos análisis molecular, la medición de la síntesis de las cadenas, las manifestaciones clínicas, lo más característico en la fase de ardilla. Entonces no olvidar, puede haber adelgazamiento, ¿verdad?, y fracturas patológicas de estos huesos largos, vértebras, hay una disfunción endocrina, hay hipocromía, microcitosis, ¿sí? Todas esas manifestaciones clínicas dentro de la talasemia. Luego mencionamos signos y síntomas de acuerdo a alfa, en este caso la talasemia alfa benigna y está también la severa. En la benigna lo que fuimos viendo fue las alteraciones que vamos a encontrar en el laboratorio, ¿sí? En el hemograma en sí con respecto a HCM, BCM, la disminución de la hemoglobina, ¿verdad?, ir viendo por ese lado. Y en la severa vimos que hay una anemia grave, esto ya es con una tasa de síntesis de globinas irregular, ¿verdad?, también en la vida adulta que hay deficiencia de globina alfa. Y beta, dijimos que hay una anemia moderada, esto no requiere transfusión, esto es en menor, ¿sí? Es asintomático en la mayoría de los casos y hay aumento de los niveles de la hemoglobina A. Y en el beta mayor, ¿verdad?, dijimos que justamente en los primeros meses de vida ya hay anemia y si tiene criterios, hay indicación de transfusión. Aquí justamente se ve la prominencia del cráneo, ¿verdad?, más todavía en la región maxilar, con fase monguloide, ¿verdad? Y capaz impresiona justamente ya con esa fase de ardilla, ¿verdad? Al mirarlo obviamente se nota que es una fase sindromática. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Talasemia, anemia falciforme.
¿Alguna pregunta, chicos, o dudas que tengan? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Yo creo profe. que no hay dudas. ¿Alguien? ¿Otro? ¿Todo bien? Tranquilo, profe. Bueno, ahora estamos listos a las 17 horas. Vamos, 10 minutitos de coffee break. Yo me